la posguerra, el eje de la represión franquista es el mundo concentracionario y carcelario. No son los fusilamientos, no es el número de fusilamientos, es el apresamiento masivo. A Franco se le metió en la cabeza que tenía que meter entre rejas a casi media España. De manera que Franco organizó en España más campos de concentración que Hitler. El mundo concentracionario, que ya sabéis que es de invención nazi, el primero que puso en marcha el apresamiento masivo en los campos de concentración fue Hitler. Nada más subir al poder en el año 33 empezaron enseguida a funcionar los campos de Dachau y de Buchenwald. Franco llegó a organizar 100 campos de concentración en España en guerra y posguerra de manera definitiva, más luego otros de manera provisional. En total unos 188 campos de concentración organizó Franco, más que todos los fascismos juntos. Para que nos hagamos una idea de la barbaridad represiva, en Italia solo se hizo un campo de concentración que fue en Trieste. Los Blasques, La Granjuela y Valsequillo habían quedado derruidos casi por completo. Y entonces los cercaron los tres pueblos con alambradas y ahí se organizaron 3 campos de concentración, entre los que había bastante intercambio y paseó muchísima gente por esos campos, por los 3. Gente que no era solo de Córdoba, sino gente de todas partes de España, a los que el final de la guerra les pilló por esta zona. Que estos pueblos fueron todos abandonados porque vinieron los frentes de los dos partidos de la guerra, la derecha contra la izquierda, y estos pueblos fueron de los más, estos pueblos fueron bombardeados y quedaron casi todos en ruinas. Las casas quedaron muy pocas casas en pie. Entre los 3 campos, los Blasques, La Granjuela y Valsequillo, hay momentos que contienen 20.000 prisioneros, que es una cifra enorme. Aquí en Villanueva de Córdoba se rindieron varias unidades militares cuando entraron los franquistas. Los tuvieron, a finales de marzo. Los tuvieron varias semanas en un cercón de los alrededores del pueblo y a las pocas semanas los llevaron andando en una fila enorme, numerosísima, hacia los Blasques, La Granjuela, Valsequillo. De manera que por ahí han pasado de toda España y una masa de gente increíble. Entonces había un poco medios de transporte en la gente pobre. No teníamos más que burros y esas cosas. Y de este pueblo salimos cuando venía el frente ya, por una y más acá, claro, evacuaban el pueblo, venían las fuerzas del ejército y te echaban para adelante, y si no tenías que enfrentar a lo que venía atrás. Y entonces de aquí de este pueblo pues de momento fuimos a unos campos que hay ahí de la Sierra de la Espalda, y de los Torcillos, y a los Cortijos, y amparándose el personal debajo de la encina y a donde se podía. En Castuera, Badajoz, que es el campo emblemático, hay de manera más o menos fija 6.000 prisioneros, pero en los Blasques, La Granjuela y Valsequillo hay veces que se juntaron 20.000. Y hay más campos de concentración. Durante la guerra hay un campo de concentración en Fuenteovejuna con 600 prisioneros, que son los que cogieron en la batalla de la Bolsa de la Serena en julio-agosto del año 38.
los llevaron a Campanario y de Campanario dividieron y llevaron la mitad a Mérida y la mitad a Fuenteovejuna, y de esos de Fuenteovejuna pasaron luego una cantidad a Córdoba, capital, y otra cantidad a una isla de Huelva, de manera... Luego había también unos 600 en Cerro Muriano, había 300 en Montilla, había otros 300 en Cabra y había 300 en Aguilar de la Frontera. Una expedición que se hizo a los 2 meses de acabarse la guerra, de varios miles de los Blázquez fueron andando, no recuerdo exactamente la distancia que hay en kilómetros, no sé si unos 50 kilómetros andando a Castuera, porque del sur el campo más emblemático fue Castuera. La cifra de prisioneros concentrados en toda España, por ejemplo San Marcos de León y otros campos que fueron Albatera en Alicante, Los Almendros, tremendo, todo aquello, 507.000 y hasta 700.000, dicen algunos autores, los presos que pasaron a los campos de concentración cuando llegó la victoria de Franco. Luego en las cárceles llegaron a concentrarse 300.000 prisioneros, de manera que tenemos entre 500.000 en los campos, 300.000 en las cárceles. Estamos hablando de una cifra de cerca de 1 millón de personas. Primera consecuencia, el hambre. No había manera alguna, tampoco había un interés especial por el presupuesto alimentario de los presos, pues la primera consecuencia fue el hambre, la mala atención del suministro, la falta de asistencia sanitaria, las epidemias, las enfermedades. Ahí en los Blázquez y la Granjuela tengo yo un testimonio de un superviviente de aquello que formaba parte de la cocina y los mandaban a recoger leña en los alrededores de los campos, los Blázquez, la Granjuela, Valsequillo. Y cuenta que se encontraban, al llegar al cerro a por la leña, se encontraban cadáveres y algunos estaban colgados de los chaparros. Este desmadre de apresamiento masivo es una novedad en la historia de España. Esto no había ocurrido nunca en la historia de España. Entonces, ¿qué finalidad tiene esta concentración? Primero, clasificar a los presos, clasificarlos según sus cargos y otras circunstancias. La humillación es un capítulo importante. Gente que desconocía la religión, la misa, pues los tenían a diario oyendo misa, les obligaron a aprender el catecismo contra su voluntad, en fin, todo tipo de humillaciones, cantando el carasol 3 veces al día, los sermones que les daban y las charlas eran de absoluto desprecio, y se procuró que los campos de concentración no estuvieran al lado de la gente, de los pueblos, de los vecinos, sino en zonas deshabitadas. Por eso el campo de Castuera está a 2 o 3 kilómetros del pueblo de Castuera, y aquí en los Blázquez, la Granjuela y Valsequillo, como no vivía nadie, porque eso quedó absolutamente derruido, pues era una situación que no estuviera en contacto con los ciudadanos de los pueblos. Estar una semana sin comer era normal. La gente en la Granjuela, los Blázquez y Valsequillo llegó a conseguir hierba del campo y comieron hierba. Según Gila dice que les daban de comer una sardina para 2 y unos higos pasos.
higos pasos y una sardina para dos, y un chusco, esa era la comida de un día entero. Cuando salió la expedición de los Blasquez para Castuera, les dieron el primer día el suministro para todo el viaje, que fue de 2 días. Pues lógicamente tenían tanta hambre que el primer día se comieron el suministro de los 2 días y el resto estuvieron sin comer. Al año de estar funcionando hubo que ampliar el cementerio de Castuera, y entonces hay ahí toda una serie de escritos y documentos para que solicitan y se lleva a cabo y se realiza la ampliación del cementerio de Castuera, eso en el año 40. De manera que tenemos computada la matanza del franquismo en España en unas 150.000 personas durante guerra y posguerra, pero no tenemos documentada la matanza por la ley de fugas y ejecuciones sumarias.